muy curioso esta semana con las cifras de desempleo. El ministro de Economía dijo que había un aumento en el empleo registrado de alrededor de 38.000 puestos de trabajo. Una cifra que fue ratificada por el Ministerio de Trabajo, quien maneja el registro de trabajadores en blanco. Y todos nos sorprendimos, dijimos, ¿cómo? Raro. Hubo un aumento en la cantidad de personal registrado cuando el feeling que tenemos todos y lo que vienen diciendo las cámaras empresarias es que baja la actividad económica y que hay despidos. Entonces, ¿cómo se explicaba esto? Pero insisto, hubo dos ministros que lo afirmaron. ¿Sí? Nicolás Dujovne, Economía, Jorge Triaca, ministro de Trabajo. Y después empezó a aparecer la realidad. No había habido, en verdad, 38.000 puestos nuevos de trabajo en blanco, sino que lo que había habido era 70.000 monotributistas que se habían anotado. ¿Por qué? Para poder cobrar la asignación universal por hijo. Ustedes saben que una de las medidas, reclamada por la CGT, por cierto, a las cuales el gobierno le dio lugar, es que los monotributistas pasaran a cobrar la asignación universal por hijo. Entonces, claro, un montón de gente que laburaba en negro acepta pagar el monotributo porque le vuelve la plata vía la asignación universal por hijo, sobre todo si tienen 3, 4, 5 hijos. ¿Sí? Entonces, es mucha plata, que pueden llegar a ser, no sé, 10, 12 lucas si tienen muchos hijos, y lo que pagan por medio de monotributo es mucho menos, a veces no llega a los 1.000 pesos. Este es el motivo por el cual aparecen más empleados en blanco registrados que lo que había. Claro, después hay que discutir si un monotributista es un empleado en blanco, pero así se considera, es un trabajador registrado en algún lugar del sistema. Esto fue lo que pasó. Y ustedes recuerden que a comienzos de año, cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, yo le decía, cuidado que el problema de este gobierno, pese a que el 2016 fue un año inflacionario, yo les venía diciendo, muchachos, a mediano plazo, a largo plazo, el problema del gobierno no va a ser la inflación, sino que el problema va a estar en el desempleo. Y acá se nota la necesidad de dibujar, de maquillar, de exhibir, de presentar cifras de desempleo positivas, lo lleva al gobierno a cometer este tipo de bloopers. Pero ¿qué pasa? Esto tiene patas cortas. Uno puede lograr una tapa de un diario y después la desmentida viene chiquitita en un comunicado. Pero la realidad se ve de otra manera, porque cuando uno desglosa las propias cifras del Ministerio de Trabajo, ve que hubo caída en el rubro de la construcción, hubo caída en la industria, hubo caída en cantidad de rubros que son los que generan o los que generaban puestos de trabajo. Entonces, los monotributistas nuevos parecía que se generaban nuevos puestos de trabajo. No, son monotributistas. Cuando uno saca a esos monotributistas, lo que ve es que en verdad la cantidad de puestos de trabajo bajó. Y esto coincide con todas las cifras económicas que se van conociendo. ¿Sí? Puede que en algún momento una actividad mes contra mes haya repuntado un poquito, pero esto no alcanzó ni siquiera para darle optimismo al Fondo Monetario Internacional. Hace un par de semanas se conoció un análisis del Fondo Monetario Internacional que dijo que, bueno, que Argentina y Brasil habían defraudado las expectativas de crecimiento y que el Fondo Monetario veía con sorpresa que no hubieran llegado las inversiones. Bueno, no importa, más allá de la sorpresa o no del fondo, las inversiones no llegaron y por eso el fondo moderó, o vale decir, bajó las expectativas o los vaticinios de aumento de la economía que preveía para el 2017. Se conoció también hoy, por ejemplo, un índice interesante sobre la relación entre el empleo y el salario y los alimentos, ¿sí? Y ahí se ve una de las grandes cosas que ha tirado a un montón de gente a la pobreza. Hay un índice que hace la Universidad de Avellaneda que compara el salario mínimo vital y móvil con la cantidad de alimentos que podía comprar. Y justamente son los alimentos que están entre las cosas que más subieron. ¿Por qué? Por aquello de que le quitaron las retenciones, etcétera, etcétera, que nosotros ya les contamos. Si uno compara las cosas que se podían comprar, ¿sí? Los alimentos que se podían comprar con un salario mínimo vital y móvil, y dice, bueno, a ver, si lo mide en aceite, que es lo que más aumentó, el poder adquisitivo del salario, ¿sí?, bajó un 53%. Si lo mide en harina, bajó un 43%. Si hace un promedio del salario mínimo contra canasta básica, bajó un 11%. Entonces, ahí están las cifras reales de la economía. Esto no quiere decir que en algún momento pueda cambiar.
pero la desesperación del gobierno está en maquillar las cifras. Así como el kirchnerismo antes hacía todos esos dibujos para maquillar la cifra de inflación, el gobierno, hay que decir que de manera más moderada, pero intenta todo el tiempo hacer esto, poner una zanahoria por delante y decir, ya se acabó la recesión, ahora va a empezar la generación de empleo. El propio Fondo Monetario, que es simpatizante de la gestión Macri, que es Macri friendly, dijo que defraudó a Argentina ¿cuándo? En el segundo semestre. ¿Se acuerdan de, porque todo pasa tan rápido que nos olvidamos, de la vicepresidenta Gabriela Michetti diciendo que veía la luz al final del túnel en el segundo semestre? De Alfonso Pratgay, ministro de Economía, ido, que decía que había que esperar al segundo semestre. De la cantidad de voceros del gobierno que salieron a decir que no había habido cambios en el primer semestre del año, que eran los donde estaban ajustando la pesada herencia, pero que había que esperar los cambios en el segundo semestre. Los cambios no se produjeron. Y es el análisis del propio Fondo Monetario que le dice, los cambios no se produjeron, Argentina defraudó en el segundo semestre. Esta es la foto de hoy. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado cuando uno lee los titulares de los diarios, cuando uno lee los anuncios del gobierno sobre estas cosas. Se acabó la recesión, empezaron los nuevos puestos de trabajo. Muchachos, cuando uno mira bien las estadísticas, los cambios todavía no llegaron. Bienvenidos, a Tercera Posición.